Rechazo. ¿Cuántos no hemos sufrido rechazo en algún momento en nuestra vida? ¿Es agradable el rechazo? No. Es de las experiencias más desagradables que podemos tener, pero también es de las experiencias más comunes que existen. Todos de una u otra manera hemos experimentado rechazo, pero también todos de una u otra manera hemos rechazado a otra persona. Usualmente el rechazo lo justificamos en nuestra cabeza porque vemos que esa persona es diferente de alguna manera. Por ejemplo, como sucede con el racismo, que no me agrada ver una persona con tales cualidades físicas y entonces lo rechazo. O la xenofobia, no me gusta una persona de tal nacionalidad que viene de tal lado, lo rechazo entonces. Rechazamos lo que no nos agrada. Rechazamos, por ejemplo, es normal encontrar que se rechace a un niño por su mal comportamiento. O también es normal encontrar que se rechace a una persona pobre, un indigente, porque su apariencia no nos gusta, de repente su higiene corporal no es lo que nosotros sentimos agradable y terminamos rechazándolo. Justificamos el rechazo y decimos, es que ese niño se portó mal, es que esa persona huele feo, no me gusta. Todos hemos rechazado y experimentamos rechazo muchas veces. Pero la pregunta que hoy vamos a estar viendo a través de nuestro texto es, ¿qué hizo Jesús cuando se tuvo que enfrentar con un paria, con un rechazado social, con una persona que no era aceptada en los círculos sociales de su época? Y eso nos va a enseñar mucho acerca del amor de nuestro Señor Jesucristo y la obra que solo Él puede hacer. Ya estamos cerrando este primer capítulo del Evangelio de Marcos. Recuerde que en la primera mitad de Marcos se nos formula la pregunta, ¿quién es este hombre? Hablando de Jesús. Y a lo largo de este primer capítulo hemos podido ver muchísimas cosas sobre Jesús. Especialmente se ha hecho énfasis en el poder milagroso que Él tiene sobre todas las cosas. Ya lo hemos visto sobre espíritus inmundos, sobre diferentes enfermedades, y hoy lo vamos a ver sobre una de las peores enfermedades que existen incluso hasta el día de hoy, que es la lepra. Este mensaje yo lo he dividido en 3 secciones. En la primera sección vamos a estar hablando acerca del leproso y su ruego. En la segunda sección vamos a hablar acerca de lo que hizo Jesús. Y en la última sección vamos a ver cuál fue el resultado final de toda esta historia. Así que comencemos con nuestro primer punto. Yo lo he titulado Un ruego desesperado. Nosotros tenemos que primero entender bien, para poder entender esta historia, debemos entender lo que es la lepra. ¿Cuántos han visto un leproso acá? ¿Tú sí, mire, Cintia? ¿Sí? Yo por lo menos en lo personal nunca he visto uno y sé que es una enfermedad poco común, si no estuviéramos viendo leprosos por todo lado. Pero sí existen leprosos hasta el día de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre la lepra. Primero hablemos sobre la lepra y la parte de la salud. Yo no soy médico ni nada así, pero base a una simple investigación y escuchando a algunos analistas, puedo darles algunos datos que nos van a ayudar a entender esta enfermedad. La lepra bíblica es una enfermedad, o mejor dicho, un grupo de enfermedades. No es una única enfermedad a la cual la Biblia se le llama lepra. ¿Por qué? Porque está presente desde el Antiguo Testamento y se nos habla de diferentes síntomas que puede tener la persona. Por ejemplo, hay unas enfermedades que se le llama lepra que son muy ligeras, algo como blancuzco en la piel.
Puede ser originado quizás por un hongo, una bacteria, pero es algo más superficial y simple. Dentro de ello pudiéramos catalogar algunas infecciones que puede obtener nuestro cuerpo. Incluso dentro de esto está la psoriasis, tan conocida y popular en realidad. En el Antiguo Testamento eran consideradas lepras, pero son lepras, llamémoslo así, simples, por decirlo así, donde no hay un gran problema para con la persona comparado con la otra forma de lepra. Hoy en día a esta forma de lepra terrible que encontramos en el Antiguo Testamento se le llama la enfermedad de Hansen, la enfermedad de Hansen. ¿Qué es la enfermedad de Hansen? A diferencia de que simplemente se te haga un hongo y tengas un problema en la piel, la enfermedad de Hansen abre llagas, huecos en el cuerpo. De repente, perdóneme, eso no va a ser muy agradable de explicar, pero es que necesito que usted pueda entender un poquito qué es lo que conllevaba a este hombre esta situación. En la enfermedad de Hansen no solamente está el problema de que tenías una herida o varias heridas abiertas en tu cuerpo, sino que esa zona perdía sensibilidad. A tal punto se dice que una persona, por ejemplo, que en el tobillo, en la pierna, tuviese lepra, esta persona caminando de repente, usted sabe que a veces, por ejemplo, uno se le dobla el tobillo y duele mucho, ¿no? Pero esta persona no sentía nada y ese tobillo podía quedar completamente descolocado de su lugar y esa persona iba a seguir caminando como si nada. O de repente, si no tenía sensibilidad ya en sus brazos, esa persona podía acercar su mano al fuego sin darse cuenta y estarse quemando, o de repente cortarse con algo sin darse cuenta, y esa persona ni enterado estaba. O sea, no solamente era la herida que tenía, sino la pérdida de la sensibilidad en su cuerpo, lo cual traía más heridas y no hay una forma de responder del organismo. Hoy en día la enfermedad de Hansen puede ser tratada si se trata en las primeras etapas de la enfermedad. Ya cuando avanza ya no hay mucho que hacer, pues mucho menos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Con una persona que obtenía la enfermedad de Hansen, eso era un verdadero problema, porque esta persona no había una forma de cómo curarla. Ahora, no solamente tenemos que ver el punto de vista médico, también tenemos que pensar la lepra en su relación con la religión. La lepra no solamente enferma el cuerpo, sino que según la Biblia, religiosamente contamina el alma. Quiero leerle lo que dice Levítico capítulo 13, versículo 45 y 46, referente a la lepra. La palabra de Dios dice así: y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviese en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. De tal forma que el leproso no solamente era un problema en cuanto a su condición médica, sino que en cuanto a la religión era inmundo. ¿Qué significa inmundo? Usted recuerda que los israelitas son seleccionados como el pueblo de Dios para ser su pueblo, ¿cierto? Ellos pueden acceder a la presencia de Dios a través del tabernáculo. Ellos pueden ir y ofrecer sacrificios, ya sea para perdón de pecados, para agradecer a Dios, de muchas formas diferentes. Ellos, a diferencia del resto de las naciones de la tierra, tenían acceso bajo el Antiguo Testamento de entrar a la presencia de Dios. Pero una persona inmunda no lo podía hacer.
Una persona inmunda estaba incapacitada, no desde un punto de vista moral, sino desde un punto de vista religioso, ritual, mejor dicho, para poder entrar a la presencia de Dios. O sea, ser inmundo no necesariamente era haber pecado en sí mismo, pero sí tenías una condición que no te permitía entrar a la presencia de Dios. ¿Cómo se hacía una persona inmunda? Pues podía llegar a, por ejemplo, tocar algo, un objeto que fuera inmundo, o por ejemplo un cuerpo muerto. Si usted, por ejemplo, se le moría su gatito, su perrito, y obviamente hay que enterrar a tal criatura, pero al entrar en contacto con ese animalito muerto, usted quedaba en una condición inmunda. ¿Es pecado? No, pero no podías entrar a la presencia de Dios. Había que esperar hasta cumplir ciertas condiciones que varían según la inmundicia. En el caso de tocar un muerto, tú tenías que esperar hasta la noche. Y para la mañana siguiente ya podías ir y ofrecer sacrificio al Señor. Y así diferentes cosas. Pero en el caso del leproso, él estaba en una condición de inmundo permanente. No es que a la mañana siguiente o al mes siguiente o dentro de 15 días, no. Mientras que tuviese llagas en su cuerpo, no podía entrar a la presencia de Dios y se convertía en un paria. ¿Usted sabe lo que es un paria? Un paria es un rechazado, uno que nadie quiere en el grupo, uno que no es socialmente aceptable. Esta persona era llevada afuera del campamento. Tenía que vivir afuera. Eso lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Entonces, el leproso era una persona ritualmente impura. Esto es una persona que por alguna eventualidad había quedado incapacitado de entrar a la presencia de Dios, como hemos dicho. La lepra no era sencilla de sanar. Es más, no se conocían formas de sanarla. La única forma en que tú fueras sano es porque Dios en su misericordia te hubiera sanado. Pero la gran mayoría de los leprosos simplemente veían su vida destruida de la noche a la mañana. Esto, amado hermano, hay un aspecto más que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a la inmundicia. Y es que en el Antiguo Testamento la inmundicia es contagiosa en cierta manera. Por ejemplo, si yo tocaba, lo que estamos diciendo, a un gatito muerto, yo quedaba inmundo. Pero luego, si por ejemplo, por alguna casualidad tocaba a Gerson, pues como yo estoy contaminado, esa contaminación también iba a afectar a Gerson. Es como cuando éramos niños y jugábamos a los tocados, o jugábamos a las chapadas, o ¿cómo más se le llama? La llevas. ¿Se acuerda de ese juego? ¿Cuál? La pego. La pega. Ya. Donde un niño tiene algo, no sé qué será, pero tiene algo, y que tiene que intentar tocar a otro niño. Y entonces lo que tiene ya se lo pasa a él. Y ahora ese es el que la tiene y tiene que corretear a los demás. Algo así sucedía, o como lo estamos viendo ahora con el COVID, ¿no? Una persona con COVID, todos los demás hacen para atrás porque no quiere que se la pegue, no quiere llevarla, no quiere que sea tocado, ¿no? Entonces, esto es un punto importante, amado hermano, que voy a retomar más adelante. El inmundo contagia a otro, era lo normal. Ahora, también hay un problema en cuanto a la sociedad. La gente rechazaba a los leprosos. La lepra era de las peores enfermedades que podía sufrir en el Israel de aquel tiempo. Porque de la noche a la mañana tú te veías obligado a abandonar a tu casa. No podías hacer cuarentena en tu casa. No. Literalmente eras sacado de la ciudad
para que vivieras en una suerte de chozas, de pequeñas casas hechas de rama precariamente, y allí tenías que vivir en medio de otros leprosos fuera de la ciudad. Eran rechazados también porque el contacto con ellos contaminaba, como lo que estamos diciendo. Tú tocabas un leproso y quedabas ritualmente impuro. Ahora, aparte de que no solamente te podía contaminar ritualmente, sino que la lepra es contagiosa, viral, o sea, al aire. Si tú te expones a una persona con la enfermedad de Hansen, así no lo hayas tocado directamente, estás expuesto a que también tú tengas esa enfermedad. Así que había un rechazo. Ser leproso en aquel tiempo era ser rechazado. Pero también había una culpabilidad. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo se entendía que cuando te sucedía algo mal, era porque tú habías hecho algo mal. Eso hasta hoy mucha gente lo cree. A quien le viene males es porque ha hecho algo mal. Y obviamente si te ha venido un mal tan grande como la lepra, ¿qué habrás hecho tú tan malo como para que Dios te castigue así? Entonces imagínese esta persona, la culpabilidad que cargaba todos los días. Literalmente era visto como un maldito de Dios. Era una persona que la gente se alejaba de ella. Los leprosos entonces, para resumir, eran médicamente enfermos, ritualmente impuros y socialmente rechazados. Ahora, ya teniendo eso en mente, volvamos a leer nuestro versículo 40. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Posiblemente Jesús estaba entrando a la ciudad a la cual vivía en las afueras este leproso. Y este leproso se brinca todas las barreras sociales. Recuerde que un leproso no se podía acercar a una persona, no se podía acercar a un grupo de personas. Este leproso simplemente se brinca todas esas limitaciones, tanto religiosas como sociales, y se acerca a Jesús. Y entonces él dobla su rodilla. Mateo nos dice, y también Lucas, que él se postró delante de él. ¿Cuál es la actitud del leproso cuando se acerca a Jesús? Una actitud de humildad. Él viene a Jesús doblando rodilla, postrándose ante él. Por aquello, él no viene a Jesús para reclamarle su sanidad. No, él viene con humildad, dobla su rodilla para rogarle que le ayude. Y entonces hace su petición. Si quieres, puedes limpiarme. Mateo y Lucas en los pasajes paralelos nos dice que comenzó diciéndole: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué implica estas palabras? Implica que este hombre creía en el poder de Jesús. Posiblemente este leproso había escuchado de todas las maravillas que Jesús había estado haciendo en muchas de las ciudades de Galilea. Sanando enfermos, liberando a personas con espíritus inmundos. Él estaba absolutamente seguro del poder de Jesús, pero lo que tenía en duda, por lo que vemos en su pregunta, es si Jesús quería o no quería sanarlo. Si Jesús de hecho se va a comportar como el resto de la humanidad y cuando lo ve va a dar 4 pasos atrás, se va a cubrir la boca y va a decir: fuera de aquí, inmundo. Si Jesús se va a comportar con rechazo como esta persona ha recibido durante años y años posiblemente. Esta persona no dudaba del poder, pero sí tenía dudas en cuanto al deseo. Si Jesús verdaderamente iba a tener compasión de él y lo iba a sanar. Y ahí tenemos nuestro primer punto.
un hombre sufriendo una terrible enfermedad de rodillas delante de Jesús pidiéndole ayuda. Vamos a nuestro segundo punto. La misericordia de Jesús, versículos del 41 en adelante. Dice el versículo 41, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Yo te pido por un momento que tú te imagines que estás leyendo por primera vez las Escrituras. Yo sé que esta historia usted se la conoce y hasta se la ha hecho en teatro con títeres a sus hijos. Pero imagínese que usted recién está leyendo esta lectura. Creo que la pregunta que nosotros nos haríamos sería, ¿qué va a hacer Jesús? ¿Va a rechazarlo? ¿Se va a alejar? Esta persona es un leproso. Jesús, huye de ahí. De repente hubiéramos pensado, pero en lugar de eso Jesús hace dos cosas. Jesús dice que extiende su mano y lo toca. Ok, ahí. Extiende su mano y lo toca. Ahora, Jesús pudo haberlo sanado con solamente declararlo limpio, ¿sí o no? Sí, la palabra de Jesús era suficiente. Decirle al hombre, eres limpio. No necesitaba tocarlo. Pero Jesús estaba haciendo algo que era necesario hacer. Mostrar una misericordia visible, una misericordia que la gente pudiera observar. La ley exigía que nadie tocara al inmundo, pero en este caso era necesario que hubiese misericordia mostrada a través de las acciones. En Oseas capítulo 6, versículo 6, el Señor dice, porque misericordia quiero y no sacrificios. Este era un momento idóneo para demostrar esto. Hay ocasiones donde lo más importante es mostrar la compasión por los demás, aún en medio de su sufrimiento y aún cuando no sea socialmente aceptado tal situación. Lo normal sería también, y extraordinariamente lo normal sería, que cuando Jesús tocara al inmundo, ¿qué dijimos que pasaba cuando alguien tocaba un inmundo? Se contaminaba. Lo normal hubiera sido, si cualquier otra persona tocaba el inmundo, su contaminación le pasaba a él. Pero pasa todo lo contrario. La pureza y limpieza de Jesús limpia al leproso. Jesús es el mismo, es la misma fuente de la vida. De la misma manera que la oscuridad no se puede contaminar, que la oscuridad no puede contaminar la luz, de esa misma manera Jesús no puede ser contaminado por la impureza de este leproso. La vida de Jesús quita la enfermedad del leproso. Él extiende su mano y al tocarlo muestra claramente que tiene misericordia de este hombre. Imagínense quizás cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que alguien le ha tocado a esta persona. Estamos viviendo un tiempo de distanciamiento social, ¿no? ¿Es agradable? Usted sabe que está trayendo problemas psicológicos bastante fuertes alrededor del mundo, sobre todo en el tiempo que estuvimos confinados sin poder salir de la casa. Amado hermano, el contacto físico forma parte de lo que nosotros necesitamos. Ahora imagínense, ¿quién quiere abrazar a un leproso? Nadie quería. Pero después, posiblemente de muchos años, este hombre finalmente sintió el contacto humano y de nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. No solo lo tocó, sino que también dijo, quiero ser limpio. La duda del leproso, si quieres puedes limpiarme, se resolvió en esa palabra, quiero ser limpio. La misericordia de Dios estaba siendo derramada sobre esta persona y a la simple orden de Jesús, la lepra deja inmediatamente a este hombre.
Esto implica que de un momento a otro las llagas de su cuerpo se cerraron. ¿Cuánto tiempo demora usted en que se le cure una herida? Al menos, por lo menos una semana, ya para que uno pueda decir, yo aquí tengo un arañazo que hasta ahorita no sé cómo me lo hice, y tengo como 4 días y recién está más o menos así. Y eso que es un arañazo superficial, lo suficiente como para que hubiera salido sangre, pero pues tampoco es una puñalada, ¿no? Y eso me ha demorado una semana. Ahora imagínese lo que sería erupciones en tu piel. ¿Cuánto pudiera médicamente durar la recuperación de eso? La cuestión es que de un momento a otro, mira el versículo 42, y así que él hubo hablado, al instante la lepra se le fue y quedó limpio. De un momento a otro, este hombre fue completamente sanado. Todas sus llagas fueron completamente cerradas, de tal manera que parecería que nunca tuvo enfermedad alguna. Pero si observas bien las palabras de Jesús cuando él dice, quiero ser limpio, hace un énfasis no sobre la parte médica, sino sobre la parte religiosa. Jesús no dijo, quiero ser sano. Él dijo, quiero ser limpio. Porque lo que está haciendo a Jesús acá no es simplemente librarle de una enfermedad. Lo que está haciendo acá es que Jesús está permitiendo que esta persona pueda volver a entrar a la presencia de Dios como cualquier otro israelita. Esta persona va a poder volver a disfrutar de ofrecer sacrificios y de tener holocaustos y de poder entrar a la presencia de Dios y también de formar parte de la comunidad a la cual pertenece. Nada más haciendo un pequeño paréntesis aquí. Yo he escuchado a predicadores que han utilizado este versículo para decir que este versículo apoya de que Jesús siempre quiere sanar. Pero creo que eso es leer mucho más de lo que dice el texto. Porque Jesús no dice acá, claro que sí, yo quiero que todo el mundo sea sano. No. Jesús está hablando con una persona y a esa persona le dijo, sí, yo quiero, sé limpio, tú sé limpio. Y no es que el Señor no pueda sanar, pero es que también tenemos que aceptar que no podemos de hacerle decir al Señor algo que Él no ha dicho en su palabra. Para dar muestra un botón, vimos la semana pasada, se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, muchos te buscan. ¿Para qué tenía que ir Jesús de regreso a Capernaum? Para sanar, es lo que he estado haciendo. ¿Y qué hizo Jesús? No, es necesario que yo me vaya a otros lugares. En otras palabras, a esos de Capernaum les dijo, no quiero. Y eso suena duro, pero es que por un lado recuerde, amado hermano, que la sanidad física no es la mayor cosa que podemos recibir de Dios. Este cuerpo, si Dios te sana, gloria al Señor, enhorabuena, pero algún día va a terminar en el polvo. Lo que el Señor tiene que hacer es algo superior, que es la salvación de nuestra alma. Y esta persona está recibiendo no solamente la sanidad de su cuerpo, sino también la sanidad, el poder entrar a la presencia de Dios. Está recibiendo un don mucho más grande esta persona en particular. Pero entonces no podemos utilizar este texto para decir que Dios siempre quiere la sanidad de todos. A Esteban no lo quiso librar cuando lo estuvieron apedreando. También a Santiago. A Pablo, cuando le dijo que le quitara el aguijón en la carne, ¿qué le dijo? Que no. Entonces, sí, el Señor tiene su voluntad, si desea Él puede sanarnos, pero se lo dejamos a Él en su voluntad. Yo tengo que esperar y confiar en la misericordia de Dios. Si no me da sanidad, me va a dar fortaleza. Y voy a poder afrontar mi momento difícil. Ahora, Jesús le da una instrucción, versículo 43. Entonces le encargó rigurosamente. Esta palabra en griego significa prácticamente regaño. Y sería un poco raro que Jesús lo estuviera regañando, pero lo que quiere decir es que fue una instrucción muy seria.
Algo así como cuando el papá o la mamá te dice, a ver hijo, préstame atención lo que te voy a decir, tú vas a hacer esto. Tú ya pones tus oídos así, ¿no? Sabes que eso no es opcional, no es un juego, no. Es algo que tienes que prestar atención. Versículo 44. ¿Cuál fue la instrucción de Jesús? Mira, no le digas nada a nadie, no le digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. ¿Qué tenía que hacer este ex leproso? Primero que todo, no tenía que decirle nada a nadie. Segundo, tenía que emprender un viaje de 160 kilómetros desde Galilea hasta Jerusalén. Ahí usted ve que el hombre estaba completamente sano. Jesús inmediatamente allí lo mandó a hacer semejante viaje. ¿Y qué tenía que hacer? Presentarse delante de los sacerdotes para que lo examinara y cumpliera todo el ritual que está en Levíticos capítulo 14. Le explico brevemente lo que tenía que suceder. El ex leproso tenía que llegar donde el sacerdote lo iba a examinar su cuerpo y iba a confirmar de que las llagas se hubiesen cerrado, que estuviese limpio. Una vez que estuviese limpio, el ex leproso tenía que ir y buscar 2 avecillas, 2 pajaritos. El primer pajarito era degollado y con su sangre se bañaba el segundo pajarito y se soltaba. Y con la sangre que quedaba del otro pajarito, el ex leproso era rociado. Una vez que se hacía este ritual, el ex leproso iba y se lavaría y luego presentaría otro sacrificio más, ya sea una corderita o 2 pajarillos más. Y entonces, después de hacer este ritual, el sacerdote lo declaraba limpio. Ahora sí podía regresar a su casa y hacer su vida. Tome nota que el sacerdote no limpiaba al leproso. ¿Qué hacía el sacerdote? Solamente constatar, declararlo limpio, ver con sus ojos que de verdad estuviera limpio. Pero ¿quién lo limpió? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Jesús le dice que esto es para testimonio de ellos. ¿Dónde está Jesús actualmente? En Galilea, al norte. ¿Y dónde está Jerusalén? Al sur, 160 kilómetros abajo. Posiblemente las noticias habrían llegado en alguna otra medida a Jerusalén, pero Jesús ahora está enviando a uno que ha sido sanado de una de las peores enfermedades de la época. Que se sanara un leproso no era normal, no era normal. Y esta persona tenía que ir para mostrarse, para que los sacerdotes tuvieran testimonio de Jesús. En otras palabras, fueran confrontados con que Jesús es verdaderamente un ser sobrenatural. Y ellos iban a tener que rechazar a Jesús o aceptarlo. Así que Jesús, como un resumen de este segundo punto, tiene misericordia de este hombre. Lo limpia, no solamente lo sana, lo limpia y lo envía. ¿Qué fue lo que pasó? A final de cuentas llegamos a nuestro tercer punto, una orden ignorada. Y aquí hay una cuestión de expectativa versus realidad. ¿Cuál era la expectativa? No le digas nada a nadie, vete a Jerusalén, preséntate, presenta tu sacrificio, listo. Realidad, versículo 45. Pero ido él, comenzó a subirlo a sus redes sociales y postearlo en sus historias de WhatsApp e Instagram. Y lo divulgó por todo sitio. De manera que Jesús ya no podía entrar en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. Este hombre hizo todo lo contrario a lo que Jesús le dijo. Es una lástima. Comenzó arrodillado.
terminó no haciendo caso, quizás por la emoción, quizás porque cuesta mucho de que alguien vea a un leproso y luego no le pregunte, oye, ¿qué te pasó? Pero la cuestión es que este hombre viralizó el milagro y terminó el asunto en que Jesús ya no podía ni siquiera entrar a la ciudad. Lamentablemente mucha gente se quedó sin escuchar la palabra de Jesús dentro de la ciudad por culpa de la desobediencia de este hombre. Ahí llegamos al resultado. Justo pasó lo que Jesús quería evitar. La popularidad de Jesús creció. Lucas capítulo 5 nos dice en cuanto a este texto, pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de las enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y aquí quiero terminar con esto. Aquí hay un curioso intercambio. ¿Dónde vivía el leproso cuando estaba enfermo? Fuera de la ciudad. ¿Jesús tenía derecho a entrar a la ciudad? Claro que sí. Pero luego de que sucediese esto, ¿quién quedó fuera de la ciudad? ¿Y dónde quedó el leproso? Adentro de la ciudad. Un curioso intercambio que de alguna manera nos habla sobre cómo el Señor tiene que cargar con nuestras culpabilidades, con nuestras desobediencias. ¿Sabe, amado hermano? Este texto nos ayuda a entender algo muy importante sobre Jesús. La palabra de Dios nos dice no que nosotros estamos impuros. La palabra de Dios nos dice que estamos muertos en delitos y pecados. No es una cuestión religiosa la que nos aparta de Dios, o sea, una cuestión ritual. Es una cuestión moral. Todos nosotros nos hemos desviado, a una nos hemos desviado, nos dice Isaías. Cada uno ha hecho lo que le ha dado la gana de su vida. Todos nosotros nos hemos rebelado contra Él. Todos nosotros nos hemos hecho malos, somos malos, nos hemos apartado. Nuestros pecados han hecho enemistad entre Dios y nosotros. No tenemos acceso a la presencia de Dios. Ninguno de nosotros por naturaleza propio. Nadie hay tan bueno para eso. Nadie. Nosotros no tenemos un problema ritual, tenemos un problema moral. Y no solamente es que no podemos entrar, es que por naturaleza estamos destinados a vivir por la eternidad lejos de la presencia del Señor. Pero solamente hay uno que puede cambiar esa situación. En la sanidad de este leproso vemos el poder que tiene el Señor Jesucristo, no solamente para revertir una enfermedad, sino para revertir la consecuencia directa de esa enfermedad, de no poder entrar a la presencia de Dios. Él es el único que pudo haber hecho que este hombre pudiese ir al tabernáculo, al templo. Y Él es el único que puede hacer que nosotros podamos entrar ante Dios y podamos ser recibidos por Él. Él es el único. Este texto, si tenemos que preguntarnos quién es Jesús, este texto nos dice que Jesús es aquel que nos lleva de regreso a Dios, que nos permite, nos limpia no de nuestras inmundicias, sino de nuestros pecados. Nos limpia y nos permite entrar. Si tú no entras a través de Cristo, no hay otra entrada. Si tú no entras a través de Cristo, vas a quedarte fuera, como este leproso vivía fuera del campamento. Si tú no vas y le ruegas su ayuda, no hay otra opción. Pero si tú hoy con humildad doblas tu rodilla y le pides ayuda al Señor, el Señor va a salvar y va a darte una nueva vida. Ahí sí vas a poder escuchar las palabras de nuestro Señor. Quiero, sé limpio, sé salvo. Y puedo estar seguro que todo aquel que proclama el Señor hoy es porque el Señor quiere que seas salvo. Porque tú no quisieras conocer al Señor
si el Señor no estuviese guiando tu corazón hacia Él. Pero hoy nosotros podemos arrodillarnos y tener compasión, y recibir de Él la compasión. La otra aplicación que quiero rescatar de esto es que nuevamente vemos que Jesús no hizo las cosas como nosotros esperábamos que se hiciese. El leproso, si lo hubiéramos puesto en medio de acá, ¿sabe lo que hubiéramos hecho todos? Lejos. ¿Qué hizo Jesús? Misericordia. Ahora, yo tampoco te estoy pidiendo que te vayas a meter en medio de los leprosos sin protección alguna. El Señor lo pudo hacer porque Él es el Señor sobre todo. Pero la misericordia la podemos mostrar, aún tomando precauciones, pero la podemos mostrar. Y no solamente con leprosos, porque a excepción de la hermana Cintia, ninguno de nosotros conoce otro leproso y posiblemente nunca lo vamos a conocer. No es una enfermedad común, pero hay muchos más necesitados que sí conocemos y que debemos dejar de ignorarlos y ayudarlos. A mí me encanta el versículo 41, teniendo misericordia de Él. Que el Señor nos ayude a tener esa misericordia. Que el Señor nos ayude a cuidar a los que están rechazados. Nosotros fuimos rechazados, vivíamos en el rechazo, fuimos parias. ¿Y qué hizo el rey con nosotros? Nos salvó. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros para los que son rechazados? Ir y mostrarles misericordia. Que el Señor nos bendiga y nos ayude como iglesia.